Me pidieron que empezara con una breve introducción un poco de lo que implica las reuniones del G20 para México, ¿no? Como ustedes saben, realmente el G20 es un foro reciente y realmente la gran importancia del G20 es que es el primer foro a nivel internacional del más alto nivel, donde están representados tanto países industriales como países emergentes. De esta manera están representados en el grupo las 20 economías más importantes del mundo y es un reconocimiento del hecho de que durante los últimos 20-25 años los países emergentes, debido a su buen desempeño económico, pues se están convirtiendo realmente en fuerzas dominantes al interior de la economía global. Y eso implica que cualquier discusión para resolver temas de carácter global tiene que incluir, para ser relevante, tiene que incluir a los países emergentes dentro de una discusión integral. Eso pues obviamente incluye a México como pues, uno de los países emergentes más importantes. El foro ha tenido resultados muy significativos. Si ustedes se acuerdan, desde 2008, cuando estábamos en los peores momentos de la crisis financiera internacional, después de la quiebra de Lehman Brothers, es a través del G20 que hay un acuerdo por resolver los problemas que se presentaron en los sistemas financieros en los países industrializados y que llegaron a amenazar la posibilidad de un colapso en el sistema financiero internacional. Entonces, en primer lugar, a finales de 2008 hay un logro muy significativo con acuerdos por parte de los principales países industriales y emergentes de una serie de acciones que hay que llevar a cabo en términos de los sistemas financieros para dar respaldo y para recuperar una confianza sobre un sistema financiero que se consideraba podía estar al borde del colapso debido a la crisis de Lehman Brothers hace 2 años. Después, en 2009, hay un acuerdo también muy importante ya cuando estábamos sufriendo de una recesión a nivel internacional, de que van a haber estímulos tanto fiscales como monetarios coordinados para promover una recuperación entre todos los países del mundo. Afortunadamente se da ese estímulo coordinado tanto desde el punto de vista fiscal como monetario y con eso empezamos a observar una recuperación de la economía global a partir de mediados de 2009. Obviamente, pues hoy nos enfrentamos a algunos retos también importantes. Por un lado, pues como ustedes saben, algunos países industriales, como parte de estas políticas contracíclicas fiscales muy ambiciosas, pues implementaron estímulos fiscales muy fuertes, pero que eventualmente a lo largo de este año les han empezado a generar problemas, teniendo que hacer ajustes fiscales muy importantes, pues gobiernos desde el Reino Unido, Italia, Irlanda, Grecia, etcétera, debido a situaciones fiscales sobre las cuales pues, los inversionistas internacionales empezaron a ponerse nerviosos. Entonces, ese es un primer tema donde probablemente lo que vamos a estar observando es un compromiso fuerte por parte de los países industriales de que van a estar estableciendo programas de ajuste de mediano plazo que garanticen que sus finanzas públicas van a regresar a una situación completamente sostenible. Un segundo tema bastante importante pues es el tema de los desbalances globales. Como ustedes saben, pues hay algunos países miembros del grupo que tienen unos superávits muy elevados en sus cuentas corrientes, otros países que tienen déficits elevados en sus superávits de cuentas corrientes y obviamente pues este es un entorno internacional de diálogo y de discusión donde se estará buscando pues que hayan acuerdos que de alguna manera nos permitan que en el futuro próximo se vayan corrigiendo estos desbalances globales. Hay un par de temas adicionales que también son bastante importantes y sobre los cuales van a haber anuncios y avances bastante significativos. Por un lado, pues todos los acuerdos y el esfuerzo que se ha hecho para reforzar la supervisión y regulación del sistema financiero. Como varios de ustedes deben de saber, hace un par de semanas el Comité de Supervisión y Regulación Bancaria de Basilea del Banco de Pagos Internacionales acordó una serie de modificaciones para reforzar la supervisión y regulación bancaria. Entonces, en ese sentido, se revisarán las propuestas que hizo este Comité de Supervisión y Regulación Bancaria. Asimismo, hace realmente una semana se anunció que una revisión muy importante al poder de voto y a la representatividad en el Fondo Monetario Internacional.
donde va a haber un aumento muy fuerte en la presencia de los mercados emergentes en el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, dando mucha mayor voz a los mercados emergentes, y además eso brindará mayor legitimidad a este organismo financiero internacional. Se va a aumentar además el monto de las cuotas, es decir, cada país tendrá una mayor participación en el Fondo Monetario Internacional, al mismo tiempo que podrá tener acceso a una mayor cantidad de recursos en caso de que lo llegase a necesitar. Y también se estará revisando los avances que ha hecho el Fondo Monetario Internacional en términos del diseño de nuevos instrumentos de financiamiento para dar apoyo a los diferentes países que requieran recursos del fondo. Finalmente se estarán revisando otros 3 temas. Un tema que será una agenda de comercio internacional, con la idea de nuevo refrendar el que el grupo no estará adoptando políticas proteccionistas que vayan a generar problemas en los mercados de comercio internacional, y también revisar la viabilidad de acelerar el acuerdo de la ronda de Doha, que como ustedes saben es la ronda actual de liberalización comercial que se lleva a cabo en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Un segundo tema que son políticas para promover el desarrollo de los países de niveles de ingreso más bajos, de los cuales hay varios en América Latina, muchos en África y algunos en Asia, y hay un poco buscar viabilidad de políticas a través del Banco Mundial, sobre todo para poder facilitar el desarrollo de estas economías realmente de niveles bajos, de los menores niveles de desarrollo. Y finalmente se estará tomando una discusión muy importante para México que tiene que ver con toda la agenda de cambio climático, donde pues se buscará comenzar una discusión que vaya llevando y que vaya coadyuvando a que vayamos a poder tener mejores resultados cuando tengamos las reuniones del COP16 en Cancún hacia finales de año. Entonces, pues este es un poco el panorama grande que vemos en las reuniones y que se está discutiendo en estos momentos entre los líderes. Pues con eso pasaríamos a las preguntas y respuestas. ¿Quién se apunta, compañeros? Eduardo. Tania, Eduardo. Adelante. Sí, yo quería preguntarte sobre el tema de la guerra de divisas, más o menos cuáles son los avances que hay. Bueno, ahí justamente el tema es el de los desbalances globales que yo les mencionaba. Un poco qué está sucediendo. En la medida en que están habiendo algunos países que tienen unos superávits de cuenta corriente elevados, otros países que tienen déficits de cuenta corriente elevados, pues realmente lo que necesitamos es que se busquen formas y mecanismos que hacia adelante permitan que se regrese hacia niveles de los balances de la cuenta corriente, pues que sean más similares a un nivel balanceado, sin estar generando problemas en la economía global internacional. Entonces, pues lo que se está discutiendo de hecho ahorita, y veremos si hay un acuerdo posteriormente, obviamente pues eso dependerá de las discusiones a las que se llegue, de las discusiones que justamente están teniendo lugar en estos momentos, a ver si logramos que se alcance un acuerdo. Nosotros estamos en ese sentido empujando la necesidad de alcanzar un acuerdo, con objeto de que los países eventualmente, a través de sus propias políticas, obviamente pues el G20 es un organismo consensual, es un organismo donde no se le obliga a nadie a hacer nada, pero es un organismo de diálogo y de buscar relaciones y soluciones cooperativas. Y en ese sentido, pues, lo que se estará buscando es el que se establezcan lineamientos que permitan que estos desbalances de cuenta corriente se vayan cerrando en los próximos años. Tania, por favor. Sobre si la reunión es ríspida o no, pues la discusión básicamente está teniendo lugar ahorita, así que es un poco prematuro poder dar una respuesta sobre ese tema. A lo mejor hoy en la tarde podríamos hablar de eso, pero no ahorita. En términos de lo de las cuotas, en el caso de México, la revisión que se está proponiendo
implicaría un aumento de cuotas del orden de 25% con respecto de lo que se tiene hoy en día y un aumento de 50% con respecto a lo que se tenía en 2006-2007. Entonces es un aumento bastante significativo en el caso de México. No lleva a una duplicación, pero sí es un aumento muy significativo de 50% con respecto a la presencia que tenía nuestro país hace 5 años. Para el caso específico de México va a llegar casi a 2%. Quizás el número no suena muy alto, pero tienen que pensar que son 150 países representados en el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en ese sentido, eso nos va a permitir que México pase de la posición número 19 hace 5 años, número 16 antes de esta revisión, a la posición 14 al interior del organismo financiero internacional. Luis Carlos, por favor. Ese nerviosismo al cual hizo referencia hace unos instantes que pudiera afectar a México en el trabajo, las inversiones y el empleo, ¿considera siempre que hay oportunidad de desarrollo para el siguiente año 2011, crecimiento alto de la economía mexicana? Bueno, lo que hemos observado afortunadamente es que se ha dado un buen proceso de recuperación económica. Como ustedes saben, pues así como la parte de la crisis financiera internacional principalmente nos afectó por el lado del comercio internacional, desde mediados de 2009 a la fecha hemos observado una reactivación bastante fuerte desde el punto de vista de nuestras exportaciones. De hecho, si ustedes ven las exportaciones no petroleras de México, ya en el tercer trimestre del año están en máximos históricos. Y eso ha tenido, por ejemplo, efectos positivos desde el punto de vista del empleo, como hemos estado nosotros enfatizando. La parte que venía ligeramente más rezagada era la parte de la demanda interna, pero ya a partir del segundo trimestre de este año y más en el tercer trimestre, estamos empezando a observar una aceleración importante del consumo doméstico. Entonces, en ese sentido estamos pasando un patrón de crecimiento más balanceado, donde tenemos una contribución todavía por el lado de la demanda externa, pero de manera muy importante ya también la parte de demanda interna y en particular el consumo está empezando a acelerarse. Entonces, lo que estamos anticipando para finales de este año y sobre todo en 2011 es que veamos un patrón mucho más balanceado, donde tanto las fuentes externas como las fuentes internas de crecimiento estén promoviendo y estén contribuyendo a un mayor dinamismo. Miguel, pues quisiera ver si puedes por favor abundar sobre un punto. Dices que nosotros, es decir, México, está buscando un acuerdo con el tema relacionado con esta guerra de divisas. Específicamente, después en el contexto del G20, ¿cómo saldría afectado México o de qué manera, si habría efectos, si no hay una solución en torno al tema de esta guerra de divisas y las acusaciones que hay entre China y Estados Unidos de ver quién tiene la culpa? O si simplemente no hay posibilidad de que México salga afectado, si no hay este acuerdo que está impulsando. Muy bien. ¿Qué quiere México? Bueno, nosotros lo que queremos y lo que se va a estar insistiendo es en la necesidad de que se tome una serie de políticas y que nos guíen en términos de estos ajustes en los desbalances globales. En caso de que no haya un acuerdo hoy, eso no implica que va a haber una crisis el día de mañana en México, no, ni en el mundo necesariamente. Pero algo que sí es muy importante es que para asegurar que la recuperación que estemos observando hoy en día sea una recuperación sostenida, eventualmente sí necesitamos que estos desbalances globales se vayan cerrando. Y en ese sentido tiene que ver más con asegurar la sostenibilidad de la recuperación que estamos viendo hoy, para asegurar que sea una recuperación que no esté sustentada en estos desbalances financieros que pudieran eventualmente llegar a generar problemas en el futuro, como vimos justamente en el contexto de la crisis de 2008-2009, que en parte se generó por estos desbalances. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que es muy importante que sí hayan acuerdos para garantizar que esta recuperación sea sostenible. No es que el día de mañana vamos a observar una crisis financiera internacional si no hay acuerdos ahorita.
pero sí es importante que en el mediano plazo se garantice que hayan logros importantes en este sentido. ¿Está repartiendo en México algún documento así? Solo para avisar. Fue una intervención, han habido más bien intervenciones. ¿Dos más? ¿Sí? Dos más. Dos preguntas más serían, como se apuntó en el orden, Lore y Ariel. Sí, yo quería preguntar otra vez de estos desequilibrios financieros. Se dice que no ha sido tan fuerte la recuperación económica de México porque está muy amarrada, vinculada a la de Estados Unidos. En ese mismo sentido, en el que se estima el impacto que puede tener si se pide una devaluación tal vez o un ajuste en los tipos de cambio de algunas grandes economías, si está vinculada con el crecimiento, eso podría detonar el crecimiento de Estados Unidos y por tanto el mexicano. Bueno, en ese sentido, para que sea más sostenible la recuperación de Estados Unidos, probablemente sí se requiere que eventualmente algunos de estos países que tienen elevados superávits de cuenta corriente realicen algún tipo de ajustes. Puede ser de tipo de cambio o puede ser por ajustes de políticas estructurales internas que hagan que la demanda interna de esos países aumente. En caso de que eso sucediera, pues obviamente para la economía mexicana, con el vínculo cercano que tiene con los Estados Unidos, sería favorable. Si nos podría explicar, por favor, sobre las participaciones de los países en el Fondo Monetario Internacional y el grado de voz y de movilidad que tienen. Es decir, Rusia, India, China, Brasil incluso están en las primeras 10 posiciones dentro de sus participaciones y con mayor voz que México. ¿Eso a qué se debe y en qué afecta a nuestro país el hecho de que se tomen determinaciones donde México está atrás de esos países? Bueno, aquí realmente como se distribuyen las cuotas tiene que ver con una serie de elementos como el tamaño de la economía, como el tamaño de la población del país, y en ese sentido México con la revisión, y al igual que estos diferentes países emergentes, se acerca a estar mejor representado en la medida en que se va incorporando el hecho de que pues estos países emergentes, incluyendo a México, tienen una mayor importancia en la economía global. Ahora, lo que sí es un hecho es que China tiene una población mucho mayor a la de México, es una economía más grande, y en ese sentido, obviamente, pues la revisión de las cuotas implica que China pues tiene un nivel más arriba de donde queda México. Pero de todas maneras, algo que es muy importante es que México sí avanza en posiciones y de hecho ya había avanzado. Una gran diferencia en términos de la revisión, la última revisión, es que ya la representatividad de México ya se había revisado 2 veces al alza en los últimos 10 años. Entonces realmente lo que está sucediendo es que a nosotros ya nos habían aumentado la representatividad en algunas revisiones un poco más específicas que se había hecho, y por el hecho de que a nosotros ya nos habían revisado al alza la participación, es que este último incremento no se ve tan fuerte, pero de todas maneras es un aumento muy significativo y donde pues, la distribución responde al tamaño relativo de las diferentes economías. Y algo que sí, por ejemplo, vale la pena destacar, es que México a través de esta revisión se empieza a ubicar por arriba de varios países europeos, estando antes de la revisión por debajo de esos mismos países. Pues por ejemplo, países que a raíz de cuando se estableció el Fondo Monetario Internacional después de la Segunda Guerra Mundial tenían una muy elevada representatividad, como por ejemplo los Países Bajos. Pues hoy en día México se ubica por adelante de países como esos.